Hoy vamos a empezar la segunda parte, estructura atómica número 2. ¿De acuerdo? Mira, ahora vamos a trabajar en otros tipos de átomos, pero primero antes vamos a explicar lo siguiente. Mira, vamos a colocar acá tres átomos justamente de hidrógeno. ¿De acuerdo? El primero, el que tú ves acá, ¿sí? Se llama protio. ¿De acuerdo? El de acá, ¿de acuerdo? Que también tiene número atómico 1, se llama deuterio. Y el que tú ves acá, ¿de acuerdo? También tiene un número 1 y se llama tritio. ¿Por qué tienen nombres diferentes? Porque el primero de acá tiene un número de masa 1. Ya te dije que se llamaba protio. Voy a colocarle una P para que recuerdes. El de acá, ¿de acuerdo? Se llama deuterio. ¿Pero por qué? Porque su masa es 2. Deuterio. Y el de acá se llama tritio. ¿De acuerdo? De tritio. ¿De acuerdo? Entonces tú te das cuenta que hay átomos, como por ejemplo este de acá, ¿no es cierto? Que es el primero llamado protio, que es el que forma el agua, el que está, tú sabes, en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Es del H2O. Pero en cambio, este cuando ha sido irradiado, ¿no es cierto? O bombardeado por neutrones y protones, ha generado él otros átomos adicionales, ¿de acuerdo? Que en este caso son el deuterio y el tritio, ¿no es cierto? Pero tú te das cuenta que como estos dos son hijos de este primero, todos tienen una característica, ¿qué es qué cosa? Que todos tienen el mismo Z, ¿cierto o no? Claro. Es más, a él lo llaman agua en lugar de protio, a él lo llaman agua pesada en lugar de deuterio, y a él lo llaman agua ultrapesada en lugar justamente de tritio. Pero ¿por qué agua pesada o agua nomás? Agua pesada y agua ultrapesada. Porque su masa es uno, suma dos primeras. Por eso tiene ese nombre. Y si yo te preguntara a ti, por ejemplo, que me indiques tú el número de neutrones, digamos, del H, tú me tendrías que decir que vale cero, ¿sí o no? Para que sumado con uno me dé uno en el número de arriba, el número de masa. Si yo te pregunto el número de neutrones del deuterio, tú me tendrías que decir que vale uno para que sumado con este de acá, dé 2. ¿Y cuánto valdría el número de neutrones, por ejemplo, en el caso del tritio? Ah, bueno, ¿valdría cuánto? 2. Para que por sumado dé 3 con número de masa. ¿De acuerdo? Este de acá es el que forma el agua, pero estos dos que tú ves acá, no. Ellos son energía para hacer reacciones de tipo termonucleares. Cuando el Sol estalle, ¿de acuerdo? De acá a millones de años, los restos que van a quedar, ¿de acuerdo? En lugar obviamente del Sol, va a ser justamente energía pura. Esa energía pura va a ser tritio, ¿de acuerdo? Una cantidad pequeñísima de tritio podría alimentar durante 50 años a todo el planeta. Esto se genera ahorita en la actualidad en aceleradores de hadrones como el que está en Ginebra, llamado el famoso acelerador de hadrones, el CERP, o también conocido como la famosa máquina de Dios, ¿no? Pero esto, ¿de acuerdo? Genera justamente los isótopos. Mira, el mismo Z, pero tú te das cuenta, diferentes neutrones y diferente, ¿qué cosa? Número de masa. Vamos acá al cuadrito. Mira, observa con atención. Acá yo te he colocado, ¿de acuerdo? Los tipos de átomos. Y vamos a comenzar por el que estábamos conversando, justamente por los isótopos. Ya te dije que para que sean isótopos, ¿de acuerdo? Tiene que tener acá el mismo símbolo. Vamos a colocar entonces acá nosotros el mismo símbolo, o sea, el mismo H, esta parte de acá, ahí está, el mismo H. De tal manera que aquí voy a colocar, por ejemplo, que tengo un Z, y acá también tengo, ¿qué cosa? Un Z. Pero todo lo demás tiene que ser diferente. ¿A qué cosa me refiero? Que si acá es A1, acá tiene que ser cosa A2. Si acá es N1, acá tiene que ser N2. Estamos diciendo solamente que acá va a tener el mismo, ¿qué cosa? El mismo valor de Z. Mismo valor de Z. ¿De acuerdo? Pero si me dicen que son básicos, bueno, acá va a tener el mismo valor de la letra A. Es decir, el mismo número de masa. Pero todo lo demás tiene que ser diferente. Si coloco Z1, acá tiene que ser ¿cuánto? Z2. Aquí es N1 y acá qué cosa es N2. Para poder marcar la diferencia. Vamos a marcar solamente que acá es igual que cosa el número de masa. Acá también igual el número de masa. ¿De acuerdo? En el otro caso, ya hemos hecho, mira, el mismo Z, el mismo A. Nos falta ver qué cosa, el número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a colocar para isótonos el mismo número de neutrones. Pero todo lo demás, diferente. Es decir, A1 vamos a colocar A2. Colocamos Z1 y colocamos Z2. Vamos a marcar los neutrones y ya tenemos los principales, los tres primeros. Los isótopos, o también llamados hílidos, ¿de acuerdo? El mismo Z, isóbaros o isomásicos, y los isótonos, el mismo número de neutrones. Pero también existen unos llamados isoelectrónicos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los isoelectrónicos? Bueno, acá, por ejemplo, digamos que yo coloco, por ejemplo, un 15, ¿de acuerdo? Y aquí coloco menos 2. Tú te acuerdas cuando explicamos que este menos 2 va a bajar, ¿cierto? Acá y va a atacar justo, ¿no es cierto? Va a bajar sumando. Si es menos, acuérdate, baja lo contrario, baja sumando. O sea que serían ¿cuántos electrones? ¿Entiendes tú que van a ser cuántos? 17 electrones, ¿cierto o no? Entonces, vamos a colocar nosotros acá.
Digamos que yo colocara por decir un 20 acá, ¿de acuerdo? Y aquí voy a colocar, por ejemplo, un más 3. Tú sabes ahora, ¿no es cierto? Que por ejemplo, va a bajar, ¿no es cierto? Va a atacar a él, número atómico, y va a bajar de cosa, restando, ¿no es cierto? Lo que también sería, ¿cuánto? 17, ¿verdad? Como ambos tienen el mismo número, ¿de acuerdo? De electrones, se dicen que son, ¿qué cosa? Isoelectrónicos. ¿Qué significaba la palabra iso? ¿Tú te acuerdas? Igual. ¿Qué significa, ¿no es cierto? Este prefijo, perdón, sufijo, ¿no es cierto? Significa número de qué? De electrones en total. ¿De acuerdo? Ahora, claro, si es que, por ejemplo, ¿no? En todo caso, aquí saliera número de electrones igual a 1 en los dos, ya no se llamarían isoelectrónicos, se llamarían hidrogenoides. Un tipo más de tipos de átomos, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí vamos a comenzar nosotros con el desarrollo de los problemitas. Mira tú, tenemos problema número 1. Dice, un catión trivalente, ¿de acuerdo? Presenta, dice, una zona extranuclear con 23 electrones. Indique su catión, dice. Bueno, nosotros podemos ver acá, ¿no es cierto? Queremos ver el número de electrones de cada uno, tan sencillo como esto. Por ejemplo, tú sabes perfectamente que va a bajar de cosa restando, ¿verdad? Entonces me quedaría ¿cuántos electrones? Aquí me quedarían a mí, ¿no es cierto? 10 electrones. En la letra B, ¿él va a bajar de cosa? Restando, ¿sí o no? O sea, acá, restando 23. ¿Cierto o no? Seguimos. Acá en la letra C, ¿él también va a bajar de cosa? Restando, ¿no es cierto? O sea que aquí los electrones, ¿cuántos me quedarían? 21 electrones. Aquí los electrones, ¿cuántos me quedarían? ¿Va a bajar de cosa? Restando. ¿Me quedarían cuántos? 24. Aquí también va a bajar de cosa? Restando. ¿Y me quedarían cuántos? 24 electrones. Entenderás tú que la pregunta era, ¿no? En un catión de tipo trivalente, ¿catión qué cosa es? Positivo, ¿no es cierto? Positivo, positivo. Trivalente, número 3, número 3. Presenta, dice, una zona extranuclear, o sea, fuera del núcleo, ¿de acuerdo? Con 23 electrones. Acá te observas clarito, 23 electrones. Más claro que el agua, entonces, significa de que estaban hablando de qué letra? De la letra B. Y terminamos ahí el problemita. Acá están los 23 electrones de los que nosotros estábamos hablando. Tu respuesta, tu clave marcada. Vamos con problema número 2. Mira, problemita número 2. Vamos a borrar esta parte para que no nos estorbe mucho. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esta parte. Y vamos a empezar con problema 2. Mira, vamos leyendo, vamos leyendo. Escucha lo que dice, ¿eh? Problemita número 2. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Dice, 3 isótopos de masa consecutivos. Bueno, pues vamos a colocar los 3 isótopos. Acuérdate que los isótopos, mira en el cuadro, tienen que tener el mismo símbolo. Entonces yo voy a colocar acá un X, ¿de acuerdo? Aquí voy a colocar yo otro X y aquí también voy a colocar otro X. 3 me están indicando. Poseen números de masa consecutivos. ¿Qué significa? Si acá es A por decir, entonces para que sea consecutivo, acá también tendría que ser número de masa por decir A1, A más 1, perdón. Y acá tendría que ser cosa un A más 2, para que sean números de masa consecutivos, ¿de acuerdo? Pero dice, si el más liviano, ¿no es cierto?, posee 12 nucleones, ya sabemos que la palabra nucleón se refiere al número de masa. Entonces, nos están diciendo a nosotros que este valor de acá, ¿de acuerdo? Este valor de acá, que es el nucleón, y obviamente de los 3, es el que pesa menos, porque este es A más 1 y este es A más 2, este pesa menos. Dice que estos nucleones equivalen a ¿cuánto? A 12. Me están diciendo que A vale 12. Entonces, ¿este cuánto tendría que valer? Obviamente, ¿cuánto? 13. Y este tendría que valer ¿cuánto? 14, ¿verdad? Leemos. Determina, dice, el número de nucleones del isótopo más pesado. Lógico. Si el valor de A es 12, ¿no es cierto? Más 2 de acá, ¿qué sería? 14. Este es el más pesado. Vamos a colocarle acá, ¿no es cierto? Más pesado. ¿De acuerdo? El más pesado. Y vamos a colocar entonces acá, nosotros, como nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Que para este átomo de acá, ¿no es cierto? Su número de qué me están pidiendo, el número de nucleones, ¿no es cierto? O sea que A más 2, ahí está, sería ¿cuánto? 14. Y con esto estamos terminando nosotros problemita número 2. Vamos con problemita número 3. Veamos, vamos a leerlo. Ok. Dice, la suma del número de neutrones de dos isóbaros es 42. A ver, vamos a plantear. Como me dicen que están hablando de dos isóbaros,
yo voy a colocar acá un X y voy a colocar acá, por decir, una letra Y. Pero como dicen que son isóbaros, yo me voy a seguir del cuadro. El cuadrito me ayuda mucho a desarrollar. Para los isóbaros, el mismo número de masa, diferente Z y diferente neutrones. Entonces yo lo voy a poner acá en el problema. Lo voy a copiar idéntico. Mírame acá. Voy a colocar aquí letra A, letra A. ¿De acuerdo? Igualito, mira, ve. Z1 y acá también, pero Z2. Acá N1 y acá N2. Tal cual como está en el cuadro. Y claro, los que son iguales ya habíamos conversado de que es de la letra A. Bueno, vamos a seguir uno de los datos que me están indicando. A mí me están diciendo, ¿no es cierto?, de estos dos, ¿no es cierto?, sus condiciones son las siguientes. Condiciones. Veamos. Me dice, la suma de sus números de neutrones es 42. Bueno, vamos a colocar acá, neutrones 42. Significa que el valor de N1 más el valor de N2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 42. Dato. También me están diciendo, y la suma de sus números atómicos es 38. Bueno, entonces voy a colocar acá yo, ¿no es cierto? Z1 más el valor de Z2, ¿no es cierto? Dice que es igual a 38. Y dice, ¿no? Determinar el número de masa de uno de los isóbaros. O sea, me están pidiendo que yo determine el valor de la letra A. Una de estas dos letras que tú ves aquí. Bien, entonces acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Estas dos relaciones que tú ves acá, ¿no es cierto?, que a mí me dan, yo las voy a sumar. Al sumarlas, tú entenderás que N1 más Z1, ¿no es cierto? Mira, N1 más Z1, ¿qué me tiene que dar? El valor de la letra A. Acuérdate, los números de abajo suman el de arriba. O sea que aquí sería A. Más N2 más Z2. N2 más Z2. ¿Tienen que dar cuánto? También el valor de la letra. Son las mismas, porque ambos son isóbaros. Sumando acá, ¿no es cierto? Sería 0, 8, ¿verdad? 80. Dime tú, aquí me quedaría que el valor de 2A sería igual a ¿cuánto? A 80. ¿Cuánto vale A, muchachos? El valor de A sería ¿cuánto? 40. Y ahí está el valor de uno de los dos isóbaros. Tu respuesta. ¿De acuerdo? Sencillísimo. Vamos con problemita ahora número 4. Miramos ahí con atención. Veamos, leemos. Dice, un átomo X dice isótono con el magnesio 24. Vamos a plantear primero eso. Vamos despacito para poderlo entender. Mira, ahí da tu X, ¿de acuerdo? Y dice que este átomo que tú ves acá, vamos a colocar acá una flechita, ¿de acuerdo? Así, ahí está. Dice que es, voy a colocar ahí igual número de neutrones, con un átomo que dice que es de magnesio. Entonces voy a colocar el átomo de magnesio y con un guión me indican que es 24. Significa que acá va un 24, ¿cierto? Y dice que acá el Z, mira, ve tú, aquí el Z vale ¿cuánto? 12. Entonces este Z que va acá, 12. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, dice, e isóbaro con el magnesio, mira, e isóbaro con el magnesio 23. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar acá. Este mismo X que tú ves acá, ¿de acuerdo? Este mismo X que tú ves acá, con otro magnesio, ¿de acuerdo? Vamos a colocar magnesio, ¿de acuerdo? Que dice que es un magnesio de tipo 23, ¿de acuerdo? Significa que acá va un 23, ¿de acuerdo? Dice que son, ¿qué cosa? Isóbaros. O sea, voy a colocar acá el mismo valor de la letra A. Con ellos dos. Ya está todo planteadito. Y en el texto del problema me dicen así. Escucha. Calcular la cantidad de electrones para un anión monovalente. Vamos al problema. Anión. Anión, ¿tú sabes qué es cosa? Negativo, ¿sí o no? Monovalente, ¿qué número es? 1. Anión negativo, monovalente. Ahora, vamos a colocar de rojo. De negro está todo el planteamiento. Vamos a colocar nosotros de rojo, ¿de acuerdo? El desarrollo del problemita. Veamos. Mira, para que tú te des cuenta. Dime tú, 24, 12, ¿cuánto va acá? ¿Te diste cuenta, sí o no? Tiene que haber un 12, ¿sí o no? Para que sumados de 24. Neutrones 12. Dice que los dos tienen el mismo número de neutrones, son isótonos. Significa que acá también vale ¿cuánto? 12. Dice que su número de masa es 23. Acá los dos tienen el mismo número de masa. Significa que acá también debo colocar ¿cuánto yo? 23. Chicos, 23, 12, ¿cuánto va acá? Ya te diste cuenta, ¿verdad? 11. ¿Para qué? Para que los dos puedan sumar y salir 23. Ahora tú sabes perfectamente que este numerito que tú ves acá baja, ¿no es cierto? Y ataca a este, dando justamente el número de electrones. Entonces yo voy a colocar acá que el número de electrones, ¿de acuerdo? De X tiene que ser igual a ¿cuánto? Mira ahí. Te lo voy a colocar ahí para no tengas problemas, ¿de acuerdo? Sumita de ¿cuánto? De 12. ¿De 12 qué? De 12 electrones.
Bien, vamos a continuar con la segunda, con el desarrollo de más problemas, ¿de acuerdo?